Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Estos son entrevistas Cascabel. Damos la bienvenida al doctor José Chalco Salgado, con quien vamos a discutir y vamos a tocar temas en torno a la constitucionalidad de ciertas situaciones que se están dando, especialmente en lo concerniente con las preguntas que se plantearon ya por parte del presidente Noboa para convocar a un referéndum presumiblemente para el mes de diciembre del presente año. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, el gusto es conmigo y tenga usted un muy buen día, así como todos quienes nos escuchan y miran. Gracias, doctor. Doctor, entrando de lleno en nuestro tema, el presidente de la República ha planteado la posibilidad de realizar un referéndum para el mes de diciembre. En primer lugar, las preguntas entregadas ¿se alcanzarán a tramitar para poder convocar el referéndum para la fecha indicada? Mire, yo creo que es fundamental que podamos distinguir que existen, llamémoslo así, 3 procesos que tendrían que configurarse en simultáneo para poder alcanzar a la propuesta señalada por el Ejecutivo para diciembre. ¿A qué me refiero? Lo primero es reformas parciales a la Constitución, que ya iniciaron su momento y su trayecto. Recuerde usted que sobre aquello relativo a bases militares y eliminación del fondo partidista, esto ya cuenta con los dictámenes de los 2 momentos de la Corte Constitucional y también del producto que tuvo que realizar la Asamblea Nacional del Ecuador. Es decir, estas 2 preguntas están listas para ser consultadas de conformidad a la Constitución, a la ley y a los procesos que ahora, sobre ellas, tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral. Lo segundo, hay una propuesta plebiscitaria de una pregunta relativa a los casinos. Desde lo jurídico, no mucho que decir. Quizás desde la conveniencia o no de aquello y de quiénes son los promotores de esa pregunta, pues habrá espacio para que la defiendan o la cuestionen quienes deban hacerlo. Pero esa es una segunda, si usted quiere, fórmula jurídica que avanza por vía plebiscitaria, en donde la Corte Constitucional realiza un control en un primer momento simplemente de los considerandos de la pregunta, de la carga de lealtad de la pregunta, la carga de claridad de la pregunta, y eso también tiene, si usted quiere, un camino más ágil. Y el tercer momento que yo decía es la propuesta de 4 enmiendas constitucionales, que es otro trámite jurídico y otra fórmula jurídica. Las enmiendas constitucionales propuestas por el Ejecutivo son básicamente la contratación por horas en el sector del turismo, la reducción de los legisladores del país, la eliminación y transferencia de competencias del Consejo de Participación y esta propuesta de enjuiciamiento político a jueces constitucionales. Eso tiene un camino de enmienda constitucional ante la Corte, que yo creo que solamente en el trayecto de la Corte Constitucional tomará un promedio de 3 meses. Si es que eso se logra empatar, hoy estamos finales de agosto, mediados de agosto, si esos 3 meses se logra empatar con los otros productos que he dicho, tienen ya un trayecto encaminado y pueden entonces coincidir para diciembre, sería la única fórmula para que tengamos una consulta popular conforme a la propuesta que usted muy bien contextualiza realizada por el Ejecutivo. Aclarado esa parte del tiempo que se requiere para poder efectivar el referéndum o el plebiscito, vamos de lleno a las preguntas, especialmente a las últimas 4 a las que usted se refirió. En el
tema del enjuiciamiento a la Corte Constitucional. Existen posiciones de algunos letrados, de entendidos en materia constitucional, de que no procede el planteamiento del enjuiciamiento político a los miembros de la Corte Constitucional. Si le quitamos la palabra político y lo dejamos en enjuiciamiento, ¿habría alguna manera de determinar causales determinadas, perdón la redundancia, sobre cuáles serían los motivos únicos y posibles por los que se podría llamar a un juicio no político, pero sí a un juicio de la Asamblea, a los miembros de la Corte Constitucional? Muy bien. Yo creo que su pregunta requiere dar una respuesta muy concreta, pero necesaria mirando ciertos elementos. Permítame hacerlo. Es imposible que se diga que si podrá existir un juicio en la Asamblea que no sea político. La teoría política y la teoría del Estado indican que el órgano más político que tiene un país se denomina Asamblea o Poder Legislativo. Esa es su naturaleza, ser un órgano político. De toda forma, que señalar que si podrá haber una sanción no política desde el Parlamento a un funcionario, eso no es real, eso no será posible. Lo primero que yo quiero que tengamos muy claro, y además los impeachments o enjuiciamientos políticos que nacieron por allá por Inglaterra, ese es su origen, es precisamente que tenga una mirada desde los parlamentos ingleses, desde el Parlamento para sancionar, desde el órgano político para sancionar a funcionarios en esa época del monarca, ¿no? Es todo lo primero, pero yo creo que el debate sobre el enjuiciamiento político a los jueces de la Corte Constitucional está 2 pasos adelante cuando solo se tiene que mirar el primero. Déjeme explicarle por qué. La propuesta del presidente de la República es de una enmienda constitucional. Modificar la Constitución vía enmienda constitucional. Conforme al artículo 441 de la Constitución, usted puede utilizar la enmienda siempre que no suponga restricción de derechos ni garantías, alteración de la Constitución en su estructura, modificación de los elementos constitutivos del Estado, ni alteración de los procedimientos de cambio constitucional. Son las 4 limitantes. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional en este momento de conformidad a la Constitución y a la ley? Determina la vía idónea. Es decir, la propuesta puede ser tratada vía enmienda, vía reforma o vía constituyente. Este es el momento en el que está la Corte Constitucional. Y yo le decía, nos estamos yendo 2 pasos adelante. Hay que mirar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ajá. Mirar si la enmienda propuesta no está en alguna de las restricciones del 441 para enmienda. ¿Y lo Muy está? sencillo. Lo está por una razón. No restricción de derechos ni de garantía. Se han olvidado, yo les he escuchado a los colegas sobre garantías, se han olvidado la clase de garantías constitucionales. El sistema interamericano establece que una de las garantías del sistema jurídico es ¿qué? El sistema judicial, pues. Claro. Usted no puede alterar el sistema judicial, ni se diga la estabilidad del sistema judicial, el periodo de un juez, no puede alterar la garantía de independencia vía enmienda, pues, porque es garantía. Por eso le decía yo, el paso anterior. Pero con gusto podemos discutir de los siguientes pasos, pero yo veo que en el país hemos ido al segundo paso sin mirar cuál es el momento en el que estamos. Estamos en un momento de dictaminar la vía. Si se abre o no se abre la enmienda, claro, para tratar esto. Su respuesta es sumamente clara, doctor, y para precisamente aclarar esa respuesta y ver cuáles serían las derivaciones de su aplicación, volvemos en el siguiente bloque. Estudio
Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Doctor, retornamos y precisamente sobre el tema que estábamos tocando. Si ya se encuentra de que hay restricciones de garantías, tanto para los miembros de la Corte en lo individual, como cuanto en lo global para quienes reciben el beneficio y la custodia de las entes jurisdiccionales, entonces no hay más que decir. Simple y llanamente, la Corte tendrá que dictaminar que eso no procede. A mí me ha gustado mucho este espacio de diálogo con usted, porque usted ha permitido efectivamente contextualizar, analizar, sin apasionamientos, desde la talla de hacer bien al país. Y efectivamente es lo que usted señala. Mire, la Constitución en la vía de enmienda imposibilita restricción de derechos y garantías. En la vía de reforma parcial, que escucho también barbaridades, escucho gente que dice, usen la vía de reforma parcial y luego debatimos si conviene o no conviene. Si no es de conveniencia o no este momento. La reforma parcial tampoco se puede, porque la reforma parcial conforme al artículo 442 de la Constitución, ¿qué dice? Use esta vía siempre y cuando no sea para restricción de derechos ni garantías, ni para alterar el procedimiento de cambio a la Constitución. Entonces hay dificultades. Yo creo que este es un momento simplemente de dictamen de vía y la vía no es idónea como ha sido planteada. Indiscutiblemente, no se puede vía enmienda establecer un enjuiciamiento político a un juez del país. El tema arrancaría entonces de que el momento en que la Corte Constitucional diga no procede porque hay restricción de derechos, entonces van a saltar los medios, especialmente los que están a favor del enjuiciamiento, va a saltar la opinión pública y va a saltar, lógicamente, la misma Presidencia de la República diciendo de que lo niegan porque los afecta. ¿Cómo sería o cuál vería usted que debería ser la respuesta apropiada a efectos de que no se venda la idea a la opinión pública de que es una negativa con piola? Mire, la Corte Constitucional es una corte distinta a Metástasis, Purga, Plaga y estos otros procesos de investigación que se han hecho en el país. El país debe comprender que la Corte Constitucional no es la función judicial del Ecuador. El país debe comprender que la Corte Constitucional es el órgano de cierre del sistema y que la Corte controla, podría llegar a controlar a usted, a mí y al último juez de cualquier cantón, así como al poder. Esta es la naturaleza y razón de ser de una Corte Constitucional. Y por eso es que las Cortes Constitucionales en el mundo son incómodas en un momento dado. Nadie ha dicho que sean cómodas. Son incómodas porque precisamente señalan qué dice el texto constitucional. Eso es vivir en democracia, eso es vivir en república, eso es vivir en un Estado constitucional. En un momento dado le dice lo que usted quiere hacer, no se puede por la Constitución. Ahí está un límite. Quien se encarga de determinar esos límites es la Corte Constitucional. Entonces yo sí creo que la Corte tiene que ser cercana en su comunicación a la población, ser cercana en la difusión de cuál es su trabajo, cuál es su rol en este momento,
Y déjeme decirle, creo también que las responsabilidades de todos, incluida la nuestra, los medios de comunicación, los espacios de opinión, tienen que ser de gente formada. Yo veo que ahora el que menos se denomina constitucionalista, pero cuando usted revisa la CNCID, encuentra que tienen otras formaciones legítimas en mediación, en derecho penal, etcétera, legítimo. Pero ese es el problema de este país, que hay que elevar el debate. Hay que elevar el debate porque lo más importante es el país. El Definitivamente. país. Y cuando el país es lo más importante, no hay espacio a cálculos ni a los ataques que usted muy bien señala. Sí, el tema yo pienso de que hay errores en la formación de tercero y de cuarto nivel, pero bueno, eso sería tema de discusión o de conversación en otro momento. Dentro del asunto de la Corte Constitucional, existen voces que dicen de que no se puede concebir un poder omnímodo. Le pregunto a usted, que sí es un experto en tema constitucional, ¿la Corte tiene un poder omnímodo? ¿No Muy hay bien, nadie quien los controle de ninguna forma? muy bien. Usted ya lo planteaba al inicio, decía cuál puede ser el mecanismo de sanciones. Y efectivamente, cuando usted revisa la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, encuentra las causales de destitución a un juez constitucional. Primera cuestión. Entonces, no hay cómo destituir, no, sí hay cómo, pero en el marco del Estado jurídico, en el marco del Estado de Derecho. Y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, usted encuentra, por ejemplo, la potestad de destituir a un juez constitucional por culpa inexcusable, por violación a su reserva. Y cuando usted va al Código Orgánico de la Función Judicial, mira que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia puede sancionar penalmente a los jueces. Ya. Es decir, son irresponsables jurídicos, falso. Están en un trono, falso. Tienen responsabilidad plena. Es citado administrativa, es citado penal y la Constitución habilita en el 431 además una responsabilidad de tipo civil. Pero yo le he dicho, en materia, imagínese usted el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que tiene delito para todo, Claro, que los sí. penalistas hablan de que es casi que un código en blanco, una norma que todo puede tipificarse e ingresar todo dentro de un tipo penal, de un supuesto. Eso tiene responsabilidad los jueces. Solo que el procedimiento lo hace la Corte Nacional de Justicia, necesitan 2/3 del Pleno de la Corte Nacional para una sanción en el ámbito penal y el fiscal general del Estado tiene que actuar. Eso es. Usted Entonces ha es dicho falso que no algo, tengan doctor, y responsabilidad. perdone que lo interrumpa. Usted ha dicho es que se les puede enjuiciar por error inexcusable. ¿Escuché bien? Culpa inexcusable está prevista en la Ley de Garantías, pero no es un enjuiciamiento. La culpa inexcusable es un procedimiento constitucional en el Pleno de la Corte Constitucional. Si se identificara que un juez ha tenido culpa inexcusable, el Pleno de la Corte podría sancionar y destituirlo. ¿Y en qué consiste la culpa inexcusable? La culpa inexcusable está entendida como básicamente una voluntad procedimental, una voluntad decisoria indebida. Cometer efectivamente un error en su decisión. Un error en sus decisiones. Entonces, cuando dicen aquí que vamos a juicio político, pero no veamos las sentencias, hay la culpa inexcusable que la Corte Constitucional puede valorar por no realizar debidamente sus funciones, por tener espacio de negligencia en la valoración inclusive del derecho, porque es culpa. Ya. Claramente, no dolo, no hay voluntad, por supuesto, pero sí existe una acción que se configura en un acto del juez indebido en su decisión o procedimiento de actuar. Yo creo que entonces hay instrumentos suficientes. Por eso vuelvo a decir, a mí me parece que en este tiempo hemos visto una suerte del enemigo político. El Claro. enemigo político. Y eso el país tiene que tener cuidado.
porque el enemigo político no es sinónimo del responsable de los fracasos políticos en el país. El tema que usted acaba de señalar, esto es la conducta inexcusable que puede ser juzgada dentro de la misma Corte Constitucional, viene a sustituir o viene a responder, perdón, la expresión correcta es, viene a responder a aquellos que dicen de que no se los puede tocar por el contenido de sus fallos. En el siguiente bloque analizaremos precisamente esto. Volvemos luego de los siguientes mensajes. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Doctor, retomando la conversación en el punto en el que se nos quedó al finalizar el bloque anterior, cuando emiten los fallos los señores ministros de la Corte Constitucional, tienen que hacerlo apegado a derecho y en ese fallo que emiten, ¿cada uno emite su fallo individualizado o se adhieren a un fallo creado o constituido o formado por el juez encargado, juez relator, no sé cómo se llama exactamente? Muy bien. Al Pleno de la Corte Constitucional llega una ponencia realizada por el juez ponente competente por sorteo para el conocimiento de una causa. Esa ponencia, que llega al Pleno integrado por 9 jueces en total, se somete a votación luego de haber trabajado sobre el proyecto, también déjeme decirle, porque hay espacios de tiempo, plazos, para que los jueces vayan mejorando esa ponencia, incorporando, reduciendo, y eso llega al Pleno para una votación. Si es que la Corte Constitucional en su Pleno llega a una suerte de mayoría para tomar la decisión y están conformes, pues podría simplemente hacerse una votación de ese proyecto de sentencia o resolución por mayoría. Y se suman todos al texto. A eso existen los votos salvados y los votos concurrentes. Votos salvados es aquellos que estén en contra del texto propuesto de resolución o dictamen, sentencia o dictamen, y podrían motivar la razón de su negativa a través de otro texto. Y el voto concurrente, que creo que es en la línea de lo que usted me consulta, son aquellos que están a favor del texto mayoritario aprobado, pero por razones que las deben y quieren justificar si es que tuvieran el porqué de justificarlo aparte en un sentido independiente, o además porque están a favor de la decisión en sí mismo, pero por otros argumentos jurídicos. Vuelvo a decirlo, voto de mayoría y un voto concurrente en donde se motive las razones de por qué se apoya ese voto o por qué sí se está de acuerdo con la parte de la decisión, pero por otras razones jurídicas. Entonces, ¿en qué momento el Pleno de la Corte Constitucional podría revisar ese error inexcusable? Lo llamo error, aunque no es ese el término que usted utilizó, para poder determinar que ese juez ha fallado. No, la culpa inexcusable es un procedimiento propio, en un procedimiento de destitución que inicia la Corte Constitucional. Cuando llegue a conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional la necesidad de iniciar un procedimiento en contra de alguno de los jueces, por precisamente tener una especie, si usted quiere, de un acto indebido, de lo que se denominaría negligencia grave o falta de cuidado tan extrema en sus deberes de justificar. Por ejemplo, es una forma de encontrar el incumplimiento de la debida diligencia,
hubo quizás una decisión que muestre efectivamente una negligencia grave o falta de cuidado extremo en la observancia del derecho. Pero este es un procedimiento que iniciaría el Pleno para conocer un procedimiento de culpa inexcusable en contra de alguno de los jueces. Es decir, responsabilidad jurídica por su actuar, por sus decisiones en contra de uno de los jueces. Esa situación podría conllevar el haber tomado una decisión o el haber concurrido con una decisión, pero desde un ámbito o punto de vista político partidista. Indiscutiblemente. Vea, los jueces tienen que fallar, tienen que resolver en derecho. Los jueces constitucionales cuidan la Constitución, cuidan el contenido de la Constitución, no la ideología. Y esto es algo sustancial, porque el autocontrol jurisdiccional, la capacidad de autodeterminarse, autolimitarse en el accionar de los jueces es sustancial, pero como humanos podrían ir a otro lado. Y cuando se va a otro lado, indiscutiblemente la Corte Constitucional puede llegar a una destitución de los jueces. Esto es sustancial, esto es fundamental que se lo mire, porque si el juez abandona su rol de un juez en derecho, de un juez que debe sustanciar sus causas jurídicamente, podría ser sujeto indiscutiblemente de culpa inexcusable, porque se verifica, se investiga, se determina que falló contra norma expresa. Indiscutiblemente eso es posible, doctor. ¿Y quién tendría que hacer la denuncia o quién tendría que llevar la noticia criminis para que la Corte Constitucional proceda a mirar a uno de sus miembros? Mire, no ha sucedido, como usted bien conoce, no ha sucedido en el Ecuador ningún caso aún de aquellos, pero la cesación de funciones de un juez constitucional, de conformidad con el artículo 185 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se presentaría a través de una denuncia que puede llegar por cualquier persona para conocimiento del Pleno, por cualquiera de los jueces para conocimiento en el Pleno. Simplemente basta con mirar la disposición establecida en la ley que habilita la destitución, pero que los jueces tendrán que hacer el procedimiento de valoración de que efectivamente se ha presentado tal culpa inexcusable. Pero la denuncia puede llegar desde cualquier sujeto activo, si usted quiere, o quien hace conocer de la presunta existencia de una culpa inexcusable. Y en el caso de que existan, como algunas personas afirman en este momento, resoluciones que atentan contra el espíritu de la Constitución, pese a que la resolución de la Corte indica de que es en defensa de la Constitución, ¿cuál sería o cuál debería de ser el camino con la normativa actual? Por favor, si me puede repetir su consulta en el contexto. Existen afirmaciones de que algunas de las resoluciones dictadas por la Corte Constitucional realmente no van en defensa de la estructura constitucional, en defensa del contenido de la Constitución, sino que han sido tomadas desde un punto de vista hasta cierto punto político. ¿Cuál debería ser el camino en ese caso? Yo creo que la Corte Constitucional ha cometido en algunos casos interpretaciones indebidas, en otros casos ausencia de interpretación, en otros ha sido tolerante y en otros ha sido muy definitoria. Permítame explicarle algo, porque yo creo que el equilibrio y el balance en el país es necesario. Yo esperaba una corte más potente sobre el tema de reelección sin licencia del presidente. Yo esperaba una corte más potente sobre la ruptura del orden constitucional y la desagradable ex vicepresidenta del Ecuador. ¿Usted lo vio? Claro.
Entonces ahí sí vale la Corte. Ahí sí la Corte es buena. Hasta ahora la Corte no dice nada de la explotación al Yasuní, que tenía un plazo de 1 año. Ahí sí la Corte es buena. Yo creo que el equilibrio es necesario. El justo medio. Un justo medio que nos permita comprender que no son un órgano perfecto, pero que sí es el único residualmente institucionalizado que tiene el país. Y que en el diseño de tutelar a una constitución es necesario el árbitro. Es necesario el árbitro. Como cualquier partido, la Constitución es un freno al poder. La Corte Constitucional cuida la Constitución. Entonces, ¿qué hace la Corte? Frena al poder. Y no al poder de Carondelet, por favor. A cualquier forma de manifestación del poder. Las mayorías son poder. Por eso el principio de igualdad y no discriminación, por ejemplo. Claro. ¿Quién controla eso? Una Corte. Entonces, yo lo que sí debo decirle aquí es de que la Corte ha tenido como un órgano humano, conformado por seres humanos, no ha tenido pues una talla de perfección, pero sí creo que es una Corte que ha permitido institucionalizar al país una corriente de respeto de la constitucionalización del derecho significativa. Entonces, como corolario a nuestra conversación, doctor, que ha sido usted muy gentil en responder todas esas inquietudes que me devienen como simple ser humano, como simple ciudadano, con algo de conocimiento del derecho. Podríamos decir de que si alguien en este momento se siente perjudicado por las resoluciones de la Corte que han sido bajas, medianas o definitorias, podría presentar su queja o resolución dentro de la misma Corte, puntualizando los jueces a los que consideran que han fallado. ¿Es verdad? Indiscutiblemente. Entonces el problema estaría zanjado. Y vea, doctor, con algo más. Y si usted considera que se ha configurado por ahí un tipo penal, no lo creo, pero no hay como poner las manos al fuego por nadie. Pero si usted cree además que se ha configurado un tipo penal, hay un peculado, hay una concusión, denúncielo. El sistema es idóneo y a mí me molesta cuando hay estas intenciones de atacar a la justicia y decir que no funciona la Constitución o los órganos. Me molesta por una razón. La ex señora fiscal general Salazar necesitó tomarse la justicia. Necesitó nueva Constitución. Necesitó consultas populares. ¿Para qué? ¿Para hacer metástasis, purga, plaga o pantalla? Y mostrar al país la podredumbre del otro sistema ordinario de justicia. Esto es lo que yo creo que hay que pensar. Sí. No es un tiempo de libretos. No es un tiempo de shows. El país requiere talla estadista de todos. Talla institucional. Definitivamente. Y eso solo lo dejo como ejemplo de un caso muy cercano, en donde no se necesitó nada de este discurso para hacer justicia en el país. Así es, concuerdo con usted totalmente, doctor. Al concluir nuestra entrevista, no me queda más que decir solamente, ha estado con nosotros el doctor José Chalco Salgado, indiscutible conocedor del tema constitucional. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido. Doctor, ha sido un gusto para mí. Tenga un buen día. Un buen día. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor José Chalco Salgado y hemos tratado a fondo los temas que tienen que ver con la posibilidad del enjuiciamiento político a los miembros de la Corte Constitucional y se ha determinado que ya en este momento existen maneras de poderlos juzgar y poderlos llevar ante la palestra pública, ante la palestra jurisdiccional para determinar si ha existido alguna forma de violación a la ley. Gracias. Estuvo con ustedes Alberto Franco.
Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.